Como puntos de referencia anatómicos se encuentra el trocánter menor y el cuello quirúrgico. Además de esto, presenta una flexión de 90 grados. Se encuentra en un plano sagital con un eje transversal. Como osteocinemática presenta un desplazamiento anterior de la diáfisis humeral y como la artrocinemática presenta un giro. Además de esto, tiene un rango de movimiento de 30 grados y tiene una sensación final de capsular duroelástica. Las estructuras que limitan el movimiento son el ligamento coracohumeral, glenumerales superior, medio e inferior. Como músculos agonistas encontramos el coracobraquial y el pectoral mayor. Como puntos de referencia anatómicos relevantes encontramos la cabeza del húmero y el trocánter mayor, presentando una extensión de 50 grados. Se presenta en un plano sagital en un eje transversal con un rango de movimiento y en fil capsular, duroelástica también. Como osteocinemática tiene desplazamiento posterior de la diáfisis humeral, como artrocinemática giro. La estructura que limita el movimiento es el glenumeral superior, medio e inferior. Como músculos agonistas se presenta el deltoides y el redondo mayor. Como estructuras anatómicas relevantes encontramos el trocánter mayor, el trocánter menor y la cabeza del húmero. En la rotación externa se presenta en el plano transverso en el eje longitudinal con un rango de movimiento y en fil capsular. En la osteocinemática gira sobre su propio eje en dirección lateral. En la artrocinemática es movimiento accesorio anterior. Y nuevamente las estructuras que limitan el movimiento es el ligamento coracohumeral y glenumeral superior, medio e inferior. Como músculos agonistas presentamos el infraespinoso y el redondo menor. En la rotación interna tenemos como puntos de referencia el tubérculo menor, el acromión y el músculo redondo mayor. La osteocinemática se da en un plano transversal con un eje longitudinal donde el húmero realiza un movimiento con dirección posterior y medial. Su sensación final es capsular. En la artrocinemática, lo convexo, que es la cabeza del húmero, gira sobre lo cóncavo, que es la cavidad glenoidea. Las estructuras que limitan el movimiento es la cápsula posterior. En los músculos agonistas tenemos el subescapular, el redondo mayor, el deltoides, el pectoral mayor. Entre los sinergistas tenemos el dorsal ancho. En la abducción, los puntos de referencia son el tubérculo menor del húmero, el ligamento coracohumeral y los ligamentos capsulares, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. La osteocinemática se da en un plano frontal con un eje antero posterior donde el húmero genera movimiento en dirección lateral con una sensación final capsular. En la artrocinemática, el segmento convexo desliza sobre el segmento cóncavo hacia dirección inferior y medial. Las estructuras que limitan el movimiento son los ligamentos glenumerales y el coracohumeral. Como músculos agonistas tenemos el deltoides y como músculos sinergistas tenemos el supraespinoso. En la aducción tenemos como punto de referencia el tubérculo menor del húmero. La osteocinemática se da en un plano frontal con un eje antero posterior donde el húmero se mueve hacia la línea media del cuerpo con una sensación final capsular. En la artrocinemática hay un rodamiento de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea. Las estructuras que limitan el movimiento es el ligamento glenumeral superior. En los músculos agonistas tenemos el dorsal ancho y tenemos el pectoral mayor. En los sinergistas tenemos la cabeza larga del tríceps braquial. A continuación les explicaré los puntos de referencia. Se orientan en posición ligeramente posterior, lateral y superior con una angulación posterior de aproximadamente 20 grados. Rotación superior de 35 grados, rotación anterior posterior de 35 grados y axis de 45 a 50 grados. Esta articulación se mueve siguiendo dos ejes en el espacio. El eje X en antero-posterior y algo oblicuo hacia adelante y hacia afuera. Corresponde a los movimientos de la clavícula en el plano frontal. Cuando el extremo externo de la clavícula se eleva, su extremo interno resbala hacia abajo y hacia afuera. El movimiento está limitado por la tensión del ligamento costoclavicular y por el tono del músculo subclavio.
Por otro lado, cuando la clavícula desciende, se eleva a su extremo interno. Este movimiento está limitado por la tensión del ligamento interclavicular o superior y por el contacto de la clavícula con la cara posterior de la primera costilla. En el eje Y, en un plano vertical, oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Pasa por la parte media del ligamento costoclavicular y los movimientos de anteposición están limitados por la tensión del ligamento costoclavicular y por la del ligamento anterior. Por el contrario, la retroposición está limitada por la tensión del ligamento costoclavicular y por la del ligamento posterior. En los conceptos osteocinemáticos describiremos el desplazamiento de los cuerpos de los huesos involucrados en la articulación esternoclavicular. Elevación y depresión. En la elevación se encuentra en el plano frontal, en el eje anteroposterior, y la dirección es la elevación genera un movimiento del cuerpo de la clavícula en dirección superior con relación al esternón. El tipo de movimiento demarca un ángulo en el espacio por lo que se clasifica. Y la depresión se encuentra en un plano frontal con un eje anteroposterior y la dirección, en la depresión se genera un movimiento con dirección inferior del cuerpo de la clavícula con relación al esternón. El tipo de movimiento determina un ángulo en el espacio igualmente por lo que se clasifica. En la protracción y la retracción, en la protracción se encuentra en un plano sagital, eje transversal, y la dirección de la protracción se genera en un movimiento del cuerpo de la clavícula en dirección anterior con la relación al esternón. El tipo de movimiento desde una vista superior, el ángulo que forma la clavícula y el cuerpo del esternón disminuye su amplitud, lo que lo clasifica como movimiento angular. En la retracción se encuentra en un plano sagital, eje transversal, y la dirección de la retracción genera un movimiento de la escápula. En el tipo de movimiento, desde una vista superior, el ángulo que forma la cara anterior de la clavícula y el cuerpo del esternón aumenta su amplitud y por lo tanto es un movimiento de tipo angular. En las rotaciones axilares, en la axilar anteroinferior es multiplanar y multiaxial. La dirección, el ángulo inferior de la escápula se abduce del tórax y el extremo lateral se desplaza en sentido anterior. Como consecuencia, la clavícula rota en sentido anteroinferior. El tipo de movimiento demarca un cambio en el ángulo conformado entre la clavícula y el esternón, por lo que se trata de un movimiento de tipo angular. En la rotación axial posterior superior también cuenta con un multiplanar y con un eje multiaxial. La dirección de la rotación axial posterior y superior genera un movimiento de aducción de la escápula y el desplazamiento del extremo lateral de la misma en sentido posterior, produciendo un movimiento de la escápula con dirección posterior y superior. Como consecuencia, la clavícula rota en sentido posterior y superior. El tipo de movimiento determina un ángulo que se modifica en el espacio, por lo tanto se clasifica como un movimiento angular. Conceptos artrocinemáticos. En esta sesión se describirá el desplazamiento de la superficie articular que integran la articulación esternoclavicular. Por tanto, para analizar la artrocinemática de esta articulación se recomienda recordar la regla de cóncavo y convexo. Elevación y depresión. En elevación, el tipo de movimiento es desplazamiento y rodamiento. Movimiento accesorio es la superficie articular de la clavícula que se mueve en su sentido inferior con relación al esternón. Depresión. Tipo de movimiento es deslizamiento y rodamiento. Movimiento accesorio es la superficie articular de la clavícula que se mueve en sentido superior con relación al esternón. Protracción y retracción. La protracción tiene un tipo de movimiento de desplazamiento y rodamiento. Y el movimiento accesorio es la superficie articular de la clavícula que se mueve en sentido posterior con relación al esternón. La retracción tiene un tipo de movimiento de desplazamiento y rodamiento, y el movimiento accesorio es la superficie articular de la clavícula que se mueve en sentido anterior con relación al esternón. Rotaciones axiales. Rotación axial anterior e inferior. Tiene un tipo de movimiento que se genera un giro entre la clavícula con relación a la escotadura esternal
Asimismo, también se reconoce un desplazamiento y un rodamiento en la superficie articular comprometida. Movimiento accesorio. La mecánica del giro nos permite definir la dirección del movimiento accesorio. No obstante, en este caso, en el que además del giro de la superficie se desplaza, se establece un movimiento accesorio para el desplazamiento y rodamiento de la superficie en sentido posterior y superior. Rotación axial posterior y superior. Tipo de movimiento: se genera un giro entre la clavícula con relación a la escotadura external, al igual que el anterior. El movimiento se reconoce como un desplazamiento y rodamiento en la superficie articular comprometida. Y el movimiento accesorio se establece en un movimiento accesorio para el desplazamiento y La articulación acromioclavicular se encuentra integrada por el extremo clavicular del acromión y el extremo acromial de la clavícula. En los medios de unión encontramos una cápsula articular, la cual se encuentra reforzada por 4 ligamentos acromioclaviculares: el superior, el inferior, el anterior y el posterior, y los ligamentos coracoclaviculares, en el cual encontramos el coroide y el trapezoide. Los puntos de referencia de la articulación acromioclavicular son la clavícula y el acromión. La elevación la encontramos en un plano frontal con un eje antero-posterior con un plano sagital. La dirección a la cual va dirigida este movimiento es a una dirección superior, y el tipo de movimiento que se realiza es un movimiento de deslizamiento o traslación. El segundo movimiento que encontramos en la articulación acromioclavicular es el de depresión, el cual se encuentra en un plano frontal con un eje antero-posterior con un plano sagital. La dirección a la cual va dirigida es a una dirección inferior, y el tipo de movimiento que se realiza es una traslación. El tercer movimiento que realiza esta articulación es una protracción, la cual se presenta en un plano sagital con un eje transversal y un plano coronal. La dirección a la cual va dirigida es una dirección anterior del acromión con relación a la clavícula, y el tipo de movimiento que realiza es una traslación. El cuarto movimiento que realiza esta articulación es una retracción, la cual se realiza en un plano sagital con un eje transversal y un plano coronal. La dirección a la cual va dirigida es una dirección posterior del acromión con relación a la clavícula, y el tipo de movimiento que se realiza es una traslación. El quinto movimiento que realiza esta articulación es una rotación axial antero-inferior en un plano multiplanar y en un eje multiaxial. La dirección a la cual va dirigida es a una dirección anterior e inferior, y el tipo de movimiento que realiza es un movimiento angular. El último movimiento que realiza esta articulación es una rotación axial postero-superior en un plano multiplanar y en un eje multiaxial. La dirección a la cual va dirigida es una dirección posterior y superior, y el tipo de movimiento que realiza es un movimiento angular. La sensación final de cada uno de los movimientos posibles en la articulación acromioclavicular, la estructura encargada de frenarla en condiciones normales es la cápsula articular. Hoy les vengo a hablar sobre la articulación acromioclavicular, en el cual vengo a explicar las estructuras que limitan el movimiento, la artrocinemática y su miocinemática. Podemos evidenciar que el ligamento conoideo es el principal ligamento, el cual restringe la traslación y rotación en una posición inferior o superior de la clavícula. Por otra parte, el ligamento trapezoide se evidencia que es la principal estructura, la cual restringe la comprensión axial, y por otra parte limita el desplazamiento superior y posterior de la clavícula. La articulación acromioclavicular en su artrocinemática
podemos evidenciar que esta articulación presencia diferentes tipos de movimientos. Evidenciamos que estos movimientos siempre serán de un tipo de movimiento de desplazamiento. Por primera instancia tenemos la elevación y depresión. En la elevación el acromión se mueve en un sentido superior con relación de la clavícula. Por este movimiento se separan las superficies articulares. Por otra parte, en la depresión el acromión se adosa ya que este se está desplazando en un sentido inferior. Por otra parte tenemos la protracción y la retracción. En la protracción evidenciamos que el acromión se mueve en un sentido anterior con relación a la clavícula, y en la retracción el acromión se mueve en un sentido posterior con relación a la clavícula. Las rotaciones axiales. Evidenciamos que tenemos la rotación axial antero-inferior. ¿Cuál es este movimiento? En este movimiento ocurre un sentido anterior e inferior, ya que la superficie involucrada son planas, y una rotación axial postero-superior, el cual es este movimiento, se demuestra que es en un sentido posterior y superior, ya que su composición de las superficies son planas. Por otra instancia, evidenciamos la miocinemática, en el cual podemos enlistar uno de los músculos principales agonistas, los cuales son el deltoides en su porción de fascículo anterior, el coracobraquial y el pectoral mayor. Y en los músculos sinergistas encontramos la intervención del subescapular y el bíceps braquial en su porción larga y corta. Gracias. Articulación escapulotorácica. En la articulación escapulotorácica podemos encontrar dos puntos de referencia principales, los cuales son escápula y costillas de la 2 a la 7. En la osteocinemática encontramos que el segmento óseo que se mueve es la escápula. En la artrocinemática, la escápula realiza un deslizamiento sobre las costillas. Y para la parte de la miocinemática encontramos a los músculos serrato anterior, subescapular, trapecio, las cuales son las fibras superiores, romboides mayor, romboides menor, el elevador de la escápula, dorsal ancho, pectoral mayor y pectoral menor. En la articulación escapulotorácica se realizan los siguientes movimientos. Primero, elevación y descenso en un plano sagital con eje medio lateral. Para la elevación, los músculos que actúan son las fibras superiores del trapecio, el músculo angular de la escápula y el romboides mayor y menor. Para el descenso, los músculos que actúan son el pectoral menor, el trapecio, el dorsal ancho y las fibras inferiores del romboides. Segundo, retracción y protracción en un plano frontal con eje antero-posterior. Para la retracción, los músculos que actúan son el romboides mayor y menor, las fibras medias del trapecio y el dorsal ancho. Para la protracción, los músculos que actúan son el pectoral mayor y menor y el serrato. Tercero, rotación descendente y ascendente en un plano transversal con eje longitudinal. Para la rotación descendente, los músculos que actúan son el pectoral menor, el elevador de la escápula y los romboides. Para la rotación ascendente, los músculos que actúan son el serrato anterior y las fibras superiores e inferiores del trapecio.